estudio. Aquí tiene su título, que sería cuál es el nivel de educación de las mujeres, y su contenido, y en cada columna tiene su título, el nivel de educación, el número de personas y el porcentaje. Esta es la tabla de frecuencia de un solo sentido o una variable. Esta tabla es el tipo de tabulación más sencillo o básico, que muestra el número de entrevistados que dieron una posible respuesta a cada pregunta. Es el primer resumen de los resultados de una encuesta que ve un analista de investigación. Para analizar una tabla de un solo sentido, se debe generar una base para los porcentajes para cada tabla. Es decir, para generar una base se necesita primero un total de entrevistados, número de personas a quienes se realizó las preguntas y el número de personas que respondieron las preguntas. Para esto, vamos a ver el total de entrevistados. ¿Quiénes son? Son las personas, digamos, de un grupo de 100 personas, a las personas que se les va a realizar las preguntas. Gracias a eso se saca un porcentaje. De 100 personas sería el 100%. El número de entrevistados. Debido a que la mayoría de los cuestionarios tienen patrones de salto, porque no se hacen completamente a las 100 personas, siempre va a haber un patrón de salto, quiere decir que se puede saltar a los entrevistados, siempre va a haber un poquito más. Número de personas que responden a la pregunta. Es el número de personas que responden realmente a las preguntas determinadas. Y conforme a este enfoque, de las 100 personas tienen que haber por lo menos 28 que pueden indicar, digamos, un no sé, algunos no responden siempre, otros saltan las preguntas. Pero las personas que sí respondieron, esas son las personas que realmente están respondiendo a las preguntas. Por ejemplo, aquí en esta tabla es del nivel educacional de las personas, de las mujeres en edad fértil que pertenecen a Pucarita. Aquí está el título, el número y el porcentaje. De estas 106 mujeres ha habido un salto, eso quiere decir de las 100 a 106, y está por el porcentaje del 100%. Dice que ninguno no ha respondido, son 17 personas. El nivel básico 55, bachilleres 18, y así hasta llegar a la suma de un 100%. Eso sería todo, licenciado. Ya, entonces daremos un repasito y desde tu primera diapositiva, por favor, Olivia. Entonces, todos estamos en la página 57, si no me equivoco, ¿verdad? De sus textos. La página 57, como saben, estamos empezando el tema nociones básicas de estadística descriptiva. Ya, y más que todo este tema, como saben ustedes, nos ayuda a poder entender cómo de los instrumentos que usemos, encuesta, entrevista, cuestionario, hoja de cotejo, etcétera, de todos esos, cómo nosotros vamos a poder reflejar las gráficas. O sea, cómo vamos a convertir esas encuestas y demás, lo vamos a tabular. ¿Qué quiere decir tabular? Sumar las respuestas y demás y convertirlo eso en datos, cifras, y esas cifras lo colocamos en una tabla. Y de esa tablita sacamos y lo planteamos a gráficas, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que, como ahí su compañera había explicado, el plan de tabulación y organización de los datos recogidos nos inicia o empezamos con una tablita, ¿ya? ¿Y qué tiene que tener la tabla? La tabla tiene que tener un título y un contenido, ¿ya? No sé si ahí mostró Lidia el ejemplo de una tabla de cuál es el nivel educacional. Eso, por favor. La tabla de nivel educacional. Ahí está, hijo. Ya, entonces fíjense, en lo que su compañera tiene ahí, la tabla tiene un título donde dice nivel de educación, ¿verdad? Luego al lado dice número, porcentaje, y al final en negrito está el total, ¿verdad? Tanto en números y en porcentajes. ¿Qué quiere decir? La tabla tiene que tener un título al medio, como por ejemplo Olivia ha puesto tabulación de la pregunta número 8. ¿Cuál es el nivel educacional de las mujeres en edad fértil? Del estudio tiene un título, el título es ¿cuál es el nivel? Es una pregunta el título, ¿ya? Y la tabla adentro tiene su contenido, las variables donde es el nivel de educación,
donde muestra el nivel de educación. Y ahí te les da opciones, puede ser ninguno, básico, bachiller, técnico, universitario. El número es la cantidad de personas. Habíamos dicho que los proyectos de investigación pueden ser desde 20 personas y pueden ser muchos números más. Si sobrepasa los 100, entonces se saca una muestra, ¿verdad? Ahora, por regla de 3, me imagino que ustedes se acuerdan, saben de colegio. Ahora, si no se acuerdan regla de 3, háganse indicar cómo se saca regla de 3. Ya se saca el porcentaje. Si nuestro total es 106, ¿cuánto equivaldrá a 17 personas que no han alcanzado ningún nivel de estudios? Y ahí sale el 17%, ¿verdad? Y el nivel básico son 55 personas, que equivale al 55%. Bachiller, 18 personas, nos sale 18%. Si se dan cuenta, sale al 100%. ¿Ya? Entonces, contenido y título. Importante que tenga una tabla. Seguiremos, por favor. Ahora, nosotros sabemos que las tablas pueden ser de una variable o dos variables. En el caso, siguiente diapositiva, por favor. En el caso de una variable, siguiente. En el caso de una variable estamos tomando en cuenta un parámetro, en este caso el nivel de estudios. Esta tabla que están viendo en la pantalla es una tabla de frecuencia de un solo sentido o una sola variable, ¿ya? Ahora, puede haber combinada de dos variables. Pasaremos a tu siguiente diapositiva, o no sé quién le toca esa parte. Tabla. Ya, entonces, mientras su compañera proyecta, las tablas pueden ser de dos variables, si quiere decir, dos datos. Hace rato era nivel de estudios, ahora puede ser el género, que puede ser dos opciones, femenino y masculino, y las edades del paciente, ¿ya? Entonces, se puede hacer tablas de dos variables, de una variable, pero para que ustedes no se compliquen para el proyecto, en lo ideal, nosotros realizamos tablas de una variable, ¿ya? O sea, en un solo sentido, porque es más fácil de comprender y entender. Hasta ahí hay dudas, los que recién se están conectando y demás. ¿Hay alguna duda? Pregunta, ¿han entendido la tabla? ¿Cómo se hace la tabla de las entrevistas? Vamos a casi. He hecho 10 preguntas de mi cuestionario y he hecho preguntas cerradas, ¿verdad? Que he dado opciones yo que respondo. Solo cuento. ¿Cuántos han respondido la primera, la inciso A? ¿Cuántos han respondido el inciso B? ¿Cuántos han respondido el inciso C? D, hago una tabulación con palotitos. Ahora puedo contar en una hoja, depende ya de cada uno. También se utiliza programas estadísticos. Y quiere decir, tú colocas mi cuestionario, he hecho 10 preguntas. De cada pregunta he dado 3 opciones para que responda. Y ahí vas revisando los cuestionarios y solo se anota y te arroja los datos. Lo malo de ese programa es que es un poco complicado de manejar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer cuando van a hacer la práctica de entrevista y cuestionario? Ustedes van a ir a aplicar en su casa o no sé, sus familiares, y lo van a tabular, ¿ya? Que continúe la siguiente persona, por favor. ¿Quién le toca exponer? ¿Natalie? Sí, exacto, para continuar. Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada. Voy a continuar con la exposición. Tabulación cruzada. La tabulación cruzada se debe crear teniendo en cuenta lo que es los objetivos e hipótesis de nuestra investigación, debido a que los resultados que nosotros saquemos se va a someter lo que es a una encuesta particular, esta que se va a someter a una tabulación cruzada. Ejemplo, uno de los programas más utilizados es lo que son el programa de las hojas de Excel y todos los paquetes estadísticos que pueden generar lo que son las tabulaciones cruzadas. En este caso, cuando nuestro trabajo tiene dos variables, van a tener dos variables, perdón. Las tablas serán mixtas o cruzadas. Como podemos observar ahí en la imagen y en nuestro libro, en la página 60, tenemos dos variables. La primera variable es el grupo etario, o sea, la edad, y nuestra segunda variable es el género. La tabulación puede ser tratada de una forma manual o mecánica. La tabulación manual es recomendada cuando el tamaño de nuestra muestra es muy pequeño.
Sin embargo, esto va a ayudar, este tipo de tabulación, perdón, ayudará a evitar posibles errores en la presentación al momento de procesar los datos a través de una tabulación electrónica. Y la tabulación, Oli, ¿lo puedes mover a la siguiente diapositiva, porfa? Ya, gracias. La tabulación electrónica es cuando los datos por tabular van a ser un número relativamente grande. Al momento de lo que es procesar nuestros datos, se va a hacer a través de lo que son a través del Excel, perdón. Presentación gráfica de los resultados. Las presentaciones gráficas de los datos ahora se utilizan lo que son imágenes en lugar de tablas para representar lo que son los resultados de nuestra investigación. Una de las gráficas utilizadas es la gráfica de líneas. Estas gráficas son las más sencillas. Son particularmente útiles para representar lo que es una medición determinada en varios puntos a lo largo del tiempo. Ahí podemos ver en la imagen que en este caso utiliza puntos para representar todo lo que son las mujeres en edad fértil. Otra gráfica utilizada es la gráfica de torta o de pie. Consiste en un círculo en el que se representan sectores o proporciones con áreas proporcionales a las frecuencias de cada una de las clases. Esta gráfica es las que más se utilizan con frecuencia, ya que son apropiados para mostrar los resultados de nuestra investigación de mercado en una amplia gama de situaciones. Ahí podemos observar lo que son el nivel educacional de las mujeres en edad fértil que pertenece a Pucarita. Ahí podemos observar los porcentajes que representan lo que es a las mujeres en edad fértil. Eso sería, Alice. Ya, Natalie, que te lo ponga la primera diapositiva mientras, y como habíamos dicho, ¿verdad? Como ven en la página 59, si no me equivoco, de sus textos, está ahí la gráfica de dos variables. Fíjense, a la izquierda dice edades y tenemos primero el título, ¿verdad? Población de la UTB Huanuni por grupo etario y género. ¿Qué quiere decir? Este proyecto o esta tabla de este proyecto es de una población en general. Me imagino que debe ser algún tema que afecte a todas las personas que viven en esa UTB. Ahora ahí nos dice, tenemos edades. ¿De qué edad será nuestra población? Ahí dice menor de 2 años, menor de 5 años, de 15 a 45 años, mayores de 60 y otros, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, en el extremo superior derecho dice femeninos y masculinos. ¿Qué quiere decir? De ese total de 149, perdón, el total sería 100, ¿verdad? Si no me equivoco. 295 personas, ¿ya? Fíjense dónde dice total. Cuando se hacen las tablas de dos variables o de dos sentidos, tienen que salir dos totales. ¿Qué quiere decir? Donde dice femenino nos sale el total de mujeres que tienen los rangos de edad menor de 2 años, menor de 5 años, de 15 a 45 y mayor de 60 y otros. Me imagino que mayor a 60 puede entrar los que ya están de 80, 90 o más años, ¿verdad? Ahora, al lado viene la otra variable que sería la otra opción, más ser masculino, el mismo grupo etario. Y si se dan cuenta, no estaba bien la tablita. Si se dan cuenta, vuelvan a la tablita, chicas. Si se dan cuenta, a la derecha dice otro total. ¿Otro total de qué? El total entre hombres y mujeres de esta población es 295, ¿ya? 295, de los cuales solo 149 son mujeres y 146 son varones. Sumando ambos sale 295. Nuestra población total o este proyecto que han hecho, lo han hecho con 295 personas, ¿ya? Ahora, ¿de dónde yo sé quién es mujer y demás?
yo coloco, tienen que hacer ustedes tablitas. Supongamos que tienen 10 encuestas, ¿verdad? Seleccionan de qué edad a qué edad pertenecen. Las 10 encuestas, no sé, pues menor de 2 años tendré 1, menor de 5, 1, de 15 a 49 tendré 7 y de 60 años 1. Entonces de ahí divido cuál será mujer, cuál será hombre y hacemos esta tabla cruzada. Ya las tablas cruzadas se utilizan de acuerdo al tipo que nosotros estamos haciendo de investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo alimentación durante el embarazo y evaluación del estado nutricional, entonces para responder a alguno de los objetivos de nuestro proyecto nosotros cruzamos variables. Pero como les decía, rara vez es cuando nosotros tenemos que cruzar variables y eso va a depender del título de nuestro proyecto. Ya, pero para que tengan una idea, pasaremos. No todas las variables, no todas las preguntas se pueden cruzar. Por ejemplo, hablando de una tabla que sí se puede usar, pues de peso y talla, ¿verdad? Porque con el peso y la talla nosotros sabemos o conocemos el estado nutricional. Ahora, una vez que ya tengo esa tablita, ahí nos dice que tenemos que tabular manual. ¿Qué quiere decir? Usando palotes, como cuando eligen, ¿no?, el presidente del curso, colocamos las opciones y ahí votan ustedes. Lo mismo, así se hace la tabulación. ¿Ya? Y tenemos que aprender la gráfica. Ahora, hablando ya de gráficas, tenemos 3 tipos. El primero que su compañera nos ha indicado, el gráfico de líneas. A la siguiente diapositiva, por favor. Las líneas, como ven, todos estos gráficos salen o se tabulan en la computadora, en el Word. En el Word, a su vez, se abre el paquete de Excel. Me imagino que saben que es Excel, ¿verdad? Entonces, en el Word se abre el Excel y se tabula las gráficas. ¿Qué quiere decir? Lo que sale en su libro, pues fíjense el gráfico de líneas. Dice el nivel de estudios. Los datos en por solo porcentaje, que hace rato teníamos en una tablita, lo hemos puesto, lo hemos colocado al Excel para que nos salga esa tabla que ustedes tienen en la página 62, esa gráfica así de líneas, ¿verdad? Si se fijan, dice 17%, no ve que era ninguno. Ahí empieza a aparecer como empezando la gráfica, luego el 55, el 18, el 7 y el 3%. Entonces, esta gráfica nos sirve solo para cuando nuestros datos es de una variable, ¿ya? Para eso nos sirve para graficar, para ver. Generalmente este tipo de gráfica de líneas lo utilizan en las empresas para ver cuáles, si han tenido aumento de sus ventas y demás, o de sus ingresos. Han debido ver que en las empresas y demás se fijan si ha habido un aumento de ingresos, o sea, si han tenido más dinero, han vendido más. Ahora también, los que ven noticias deben saber cuando muestran las fichas epidemiológicas y dicen, ¿no?, los casos para Bolivia hoy son, y muestran gráficas, que quiere decir el día 1 de junio cuántos casos ha habido, el 2 cuántos, si está subiendo o ascendiendo o está descendiendo. Ya generalmente para eso se utilizan estos gráficos de línea, más que todo para empresas y para mostrar si hay un ascenso de casos o para ver si están aumentando algunos tipos de variables. Ya, este gráfico casi no lo usamos, solo tienen que conocerlo. Seguimos al gráfico de torta o pie, que el gráfico de torta o pie es uno de los más importantes porque la mayoría ahí puede o utiliza este gráfico, sirve para graficar una sola variable, en este caso el nivel de estudios, ¿verdad? Si se fijan ahí en la imagen, este gráfico consta de un número de gráficos, o sea que colocarle la numeración. Gráfico 1, 2, 3, no sé cuántos tendrán. Y posteriormente tiene un título. El título es el mismo que se le coloca a la tablita, ¿ya? Es el mismo. Ahora, como ahí se fijan, gráfico número 8, título es nivel educacional de las mujeres en edad fértil que pertenecen o viven en Pucarita. Y ahí, como se fijan, el pie o la torta tiene colores, diferentes colores. Por ejemplo, nivel de estudios de ninguno es el color verde, equivale al 17%. Nivel básico es el anaranjado con un 55%. El bachiller es 18% con color plomo, ¿ve? Y a nivel técnico es el 7% con color fucsia y el nivel universitario es el color azul, ¿verdad? Con un 3%.
Nosotros, en el momento que hagamos gráficas, sí o sí tenemos que colocar las opciones que hay. Por ejemplo, hay 5 opciones de diferentes colores. Tenemos que tabular en la computadora los porcentajes. Tiene que aparecer los porcentajes, la cantidad, cuánto será el anaranjado, el verde, el fucsia, etc. Ya, sí o sí. Ahora pasamos al último gráfico, que sería el gráfico de barras. No sé quién tiene que exponer. Mientras va proyectando sus diapositivas, el gráfico de barras, como su nombre dice, es un gráfico con barras rectangulares, puede ser longitudinales, tienen que estar proporcionados de acuerdo a los datos que nosotros coloquemos. Generalmente el gráfico está orientado verticalmente, o sea, parado, ¿ya? Los datos aparecen de acuerdo al porcentaje que nosotros coloquemos. Por favor, que esté presentando sus diapositivas. ¿Quién le sigue a Natalie? De igual manera, el gráfico de barras puede utilizarse para una variable o incluso dos variables, ¿ya? Dependiendo, como les digo, el proyecto o el tema que nosotros estemos realizando. Generalmente se utiliza para una sola variable. Ahora, ¿de qué depende? Depende de ustedes. Si el momento de que vean esa gráfica entiende más o comprende mejor el gráfico de la torta o el gráfico de barras. Para mí, en lo personal, el gráfico de barras es mejor porque a simple vista, sin leer el resultado o el porcentaje que tiene, te muestra cuál de las variables, de las opciones, por ejemplo, nivel de estudios, cuál tiene más la población. En este caso sería el nivel básico. A ver, por favor, compañeros, aquí vamos a hablarles sobre la gráfica de barras. ¿Ya? Concepto. La gráfica de barras o gráficas de columnas es la forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Análisis e interpretación de los datos. El análisis consiste en separar los elementos gráficos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo para responder a interrogantes de la investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada que permite la definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre estos y los hechos materia de investigación. Gráfico comparativo. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice, donde se llega diremos, a un 100%, ¿ya? Se hace una investigación, diremos, puede ser un campo donde vamos a investigar cuántos básicos hay, o cuántos ninguno básicos, bachiller, técnico, universitario, y sacamos todo esto, el porcentaje, y nos tiene que dar un 100%. ¿Ya? De 100, esto es, claro, tomando en cuenta a las 100 personas, ¿no? Aquí podemos sacar, como dice aquí, ninguno, tenemos el 17 y el 100%. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Decimos 17 por 100 y lo dividimos entre 100 y nuestro resultado nos llegaría a ser el 17%.
Y en básico es lo mismo, tendríamos que hacer multiplicar el 55 por 100 y dividir entre 100. Y lo mismo en bachiller, ¿no? El 18 tendríamos que multiplicar y luego dividir entre 100 y nos sale el 18%. Así lo multiplicamos todo y sí o sí nos sale el 100%. Aquí tenemos en interpretación, la gráfica nos muestra el nivel de educación donde el 55% de la población alcanzó a estudios a nivel básico, el 18% es bachiller, el 17% no tiene ningún estudio, un 7% tiene educación técnica y solo el 3% tiene educación universitaria. La interpretación explica de manera sencilla la situación presentada en el análisis a través de datos gráficos, porcentajes. Análisis. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de las personas y pueblos. Se ve aún en nuestra realidad que muchas personas aún no tienen acceso a la educación, más que todo en el área rural. Asimismo, la parte económica afecta de gran manera en la educación. Ya, hasta ahí está bien, Levi. Cortalo tu micrófono, Levi, pero las diapositivas seguirlo dejando. Solo apagalo tu micrófono, Levi, no más. Entra a Meets. Ya. Ahora mostra las diapositivas otra vez. No lo apagues. Las diapositivas nada más. Andate a las diapositivas, Lady. Mientras Lady va a las diapositivas, de la misma tabla que hemos visto, a la última, Lady, donde dice análisis e interpretación. Todos fíjense ahí, ¿ya? De estas gráficas que está en su libro, la de nivel de educación, de la tabla y de la gráfica, nosotros tenemos que hacer el análisis y la interpretación. La interpretación, como dice en el texto, es explicar de manera sencilla los porcentajes que tenemos o las cifras. Fíjense, y dice, la gráfica nos muestra, ya nos está explicando, ¿qué nos muestra? El nivel de estudios. Ahora, ¿cómo empezamos a hablar de los porcentajes? Dependiendo a los datos que nos dan. En este caso, ustedes todos fíjense en la página 66, el 55% de esas mujeres en edad fértil solo ha alcanzado el nivel básico. Es el mayor porcentaje, ¿verdad? Ahora, generalmente puede ser por el mayor porcentaje al menor, que quiere decir 55, luego de 55 va a ser 18, luego 17, luego 7 y luego 3%. Ahora, si hacemos de menor a mayor, primero va a ser 3, luego 7%, 17, 18, 55. ¿De qué va a depender que yo diga primero el mayor porcentaje o el último? Depende del impacto de esos resultados. Por ejemplo, si mis resultados fueran las mujeres que no han llegado a ningún nivel de estudios, o sea, no han estudiado nada, si me sale 55, entonces yo empiezo a hablar de los 55. Ahora, si me sale fíjense ahí en esa tabla, solo el 3% de 106 mujeres, o sea, solo 3 mujeres han llegado al nivel universitario. ¿Qué les pone a pensar eso? A ver, si una mujer solo llega a estudiar a nivel básico, me imagino que va a saber leer y escribir. ¿Eso a qué le enfrenta? Que esa mujer, primero, no va a poder conseguir un trabajo. Y si consigue, digamos, hacer el salario mínimo. Ustedes saben cuánto es el salario mínimo. A ver, cuando lavas ropa, ¿cuánto te pagan? A ver, ¿saben cuánto se paga? A ver, cuando empieza a lavar ropa. Creo que por la docena 10 pesos, ¿verdad? Ya. Ahora, hablando sobre el nivel, tenemos que analizar nosotros estos datos.
Empezamos la interpretación a hablar del porcentaje más alto. Como dice el ejemplo, la gráfica nos muestra qué cosa, el nivel de educación, donde el 55% de la población solo alcanzó a estudiar el nivel básico. Luego el 18% salió bachiller. El 17% no tiene ningún estudio, eso quiere decir que son analfabetas, ¿verdad? El 7% logró estudiar a nivel técnico y solo el 3% tiene un estudio universitario. En la interpretación, en el análisis, nosotros ahora explicamos, ¿será bueno que las mamás lleguen solo a estudiar a nivel básico? Ustedes díganme, ¿es bueno? Te va a permitir, si solo llegas al nivel básico a estudiar, ¿de qué vas a trabajar? Porque no se olviden que todos tenemos que trabajar para vivir, ¿verdad? ¿Será que el sueldo o el trabajo que ella encuentre le va a alcanzar ese dinerito? ¿Para qué? Para alimentarse ella, para pagar una casa, un lugar, para pagar los servicios, agua, luz, etcétera, y para, no sé, pues para vivir si tiene hijos. ¿Ustedes creen que les alcanza? Las que son mamás, a ver, díganme. Alcanza un sueldo básico, no sé, y eso creo que ni siquiera a las trabajadoras del hogar les pagan sueldo básico. ¿Quién sabe cuánto les pagan? A ver, Gladys, ¿cuánto ganas al mes, más o menos? ¿Y cuántas horas trabajas cada día? De las que trabajan, a ver, dígame cuánto les paga, más o menos. Yo ni se gano bien poquito. ¿Cuánto, Maribel? 1200 todo el día. Yo 850, Liz. Jenny, 800. A mí por día, Liz, 50. Sí. Wow, ¿y les alcanza a esas chicas? Y yo No, No, a puras penas. no, ahorita no alcanza, pero ¿Y No eso? alcanza, ni para darnos el gusto, no ¿Y alcanza. cuántas horas trabajan? 6 o 8 horas deben trabajar al día. Creo que Jenny trabaja 12 horas. ni 12 horas, dicen de 7 a 9, a veces se queda. ¿Ves? Dense cuenta. Ustedes solo son bachiller ahorita, nada más, ¿verdad? Solo por eso le están contratando. Ahora, una mujer que ni siquiera es bachiller, ¿será que gane 1,000 pesos, 1,200? No, ¿verdad? Entonces nosotros en el análisis pensamos, esa mujer que 55% solo ha estudiado a nivel básico, ¿será que no va a afectar su nivel de estudios? Yo obviamente que sí. Por eso, a ver, leeremos el análisis que hemos puesto. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo de las personas y de los pueblos. Se ve aún en nuestra realidad que hay personas que no tienen acceso a la educación. Cuando digo no tienen acceso, no es que no haya colegios en donde viven, sino cuando, ¿qué pasa en el campo? ¿Por qué a las mujeres no les hacen estudiar ni hasta bachiller? Porque dicen, ¿para qué? Pues se va a dedicar a la casa, a crear guaguas, a cocinar. Entonces, o a veces no hay dinero en esa casa para hacer estudiar, para sus cuadernos, para sus libros, para su uniforme. No hay. Entonces las mujeres no tienen acceso. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y generalmente las personas que no pueden estudiar es porque en su familia hay varios hijos, pues, ¿no ve? Y generalmente se mandaba al hombre primero, aunque sea al bachiller, porque en algún momento el hombre va a ser que cabeza de familia y demás. Y el hombre sí o sí, de lo que sea, pero tiene que trabajar, porque si quiere tener mujer y guaguas, tiene que alimentarles, ¿verdad? O mantener. Y eso hoy en día ni siquiera el hombre mantiene. Cuando le embaraza una chica, le embaraza y la chica es la que tiene que crear al bebé y el hombre se deslinda, ¿verdad? Antes por lo menos el hombre trabajaba y o sea, mantenía a su pareja y al bebé. Ya, pero hoy en día, viendo la realidad, el nivel de estudios es importante porque, a ver, si uno tiene, por ejemplo, llega a una carrera técnico medio, ustedes cuando concluyan y busquen su primer trabajo, les van a pagar el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es 2,100, creo, algo así. Ya, 2,000 bolivianos, digamos. De los cuales les descuentan con unos 1,800. Pero ya de lo que ganaba 1,200 o 800 pesos, aumenta porque es su nivel de estudios. Ahora, los que decidan estudiar licenciatura, ¿cuánto gana una licenciada? Hoy en día, en la clínica más trucha, gana 2,500. Ahora, hay en lugares ya no privados, sino del Estado, donde gana más, hasta 4,000 bolivianos las licenciadas, ¿entienden? Pero obviamente de les descuento. Entonces, si nos damos a pensar, a mayor nivel de estudios, un poco el sueldo sube, tampoco no subirá pues 10,000 bolivianos como
senadores, diputados que ganan cada mes. Pero el nivel de estudios influye. Ahora también hay que ver el otro lado. Algunas personas que no han estudiado nada o solo son bachilleres se dedican al comercio, ¿verdad? Pero no de cualquier cosa. Cuando se dedican al comercio de algunos objetos que sale, que se vende, entonces tal vez ganará más que una licenciada, más, bueno, no más que un doctor, pero los doctores ganan harto, más que una licenciada, más que un técnico medio en enfermería. Entonces depende, hay que ver, depende al área, al rubro, ¿verdad? Entonces eso es el análisis, pensar en esos datos, en esa mujer si le afectará, esos porcentajes, no le afectará. Ahora, ¿qué más dice ahí en el análisis? En el ejemplo dice... ya, las mujeres que viven en el área suburbana todavía tienen mayor acceso o pueden ingresar al colegio, pero las personas que viven, las mujeres que viven en el área rural, tienen más cantidad de analfabetismo, por lo que les decía. Muchas personas no, cuando viven en el área rural no les hacen estudiar a sus hijas, por lo que ya les dije. Ahora, todo eso va a dificultar y va a poder restringir cómo se va a desempeñar esa persona. Y en el ámbito de pareja también, porque yo he visto muchas veces cuando hice mi internado, me acuerdo en un pueblito de Tiquipaya, la mujer no podía decidir, digamos, se embarazaba y ya tenía 3 hijitos y tenía apenas 20 añitos, o 21, algo así. Y le decía, ya, hazte ligar, entonces déjalo con 3 hijitos. No, que mi marido me va a pegar, que mi marido no quiere, que mi marido esto. Entonces la mujer se somete a la pareja, ¿ya? Obviamente, ¿por qué pasa eso? Porque la chiquita no ha estudiado, pues no logró compartir, no sabe nada de sus derechos como mujer, etcétera. Entonces, y eso hoy en día, crean o no, aunque digan pleno siglo XXI, ay, yo conozco personas, por ejemplo, no solo personas que viven en el área rural, personas que viven aquí en la ciudad tímidos, se hacen someter con cualquier persona, no solo su pareja, sino cualquier persona, incluso amistades, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente va a dificultar las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, y eso que va a provocar que esa persona no tenga conocimiento sobre salud sexual, y al no tener conocimiento de salud sexual, obviamente va a tener relaciones sexuales, no se va a cuidar, ya digamos no se embaraza porque usa condón o cualquier método, pero puede tener infecciones de transmisión sexual. Por eso muchos adolescentes, los que quieran nacer de adolescencia, ¿por qué se embarazan? Porque no saben nada de métodos anticonceptivos, nada, ni siquiera de su periodo menstrual. Y por eso tienen relaciones sexuales y se embarazan, ¿verdad? Ya una vez muchas mujeres que ya se han embarazado jovencitas, ya aprenden la lección, ya saben cuidarse, ¿verdad? Entonces todo eso influye, si se dan cuenta, tienen que pensar de los gráficos y demás que estamos haciendo, cómo va a influir en su proyecto. Estos gráficos y demás, lo que estamos haciendo en el análisis, es de mujeres en edad fértil que se realizan o no Papa Nicolau. Entonces, si hablamos sobre el Papa Nicolau, el grado o el nivel de estudios sí o sí es importante, porque ustedes saben que cuando están en colegio, les enseñan pues qué serán las ITS, qué es el condón. Incluso antes de la pandemia había talleres donde ustedes iban y te colocaban un plátano o un pene así artificial, y ahí tenías que colocarle el condón, tenías que aprenderte los métodos anticonceptivos y demás. ¿Para qué se hace eso? Para fomentar a los bachilleres, no para que tengan relaciones sexuales. Si va a tener relaciones sexuales, para que se cuide, porque ya hemos dicho que los métodos anticonceptivos, el único que te evita que tengas ITS es el condón. Los demás solo evita que te embaraces, ¿verdad? Y si te embarazas y te contagias de VIH, pues ya sabes las consecuencias. Entonces, quiero que esa parte del análisis entienda, no sé si está claro. El análisis nos va a describir todos esos datos. Tengo que pensar cómo le va a afectar a esa embarazada o cómo le va a afectar a esa mujer que no haya estudiado, que haya estudiado. Ahora, las que han estudiado a nivel universitario no afecta mucho en respecto a la información en salud sexual, ¿verdad? Entonces, tienen que analizar, pensar de las gráficas que van a hacer, cómo yo voy a explicar o qué impacto va a tener ese problema que estoy haciendo. Ahora, si las gráficas les sale todo bien, digamos, les sale la gente que no se lava las manos, se lava las manos, sí, no. Ya, todos dicen, sí, me lavo bien las manos, pero ¿qué pasa? Los resultados me muestran, yo voy al centro de salud y veo que la mayoría de las personas tiene enfermedades diarreicas. ¿Y ustedes por qué creen que se dan las enfermedades diarreicas? A ver, díganme, ¿cuál es la causa que me dé una diarrea?
porque la comida está sucia. Por falta de higiene personal. Ya. Puede ser uno, alimentos contaminados. Segundo, mala higiene de lavado de manos. Quiero decir, yo estoy en la calle y se me antoja una salchipapa, pero no hay donde lavarse las manos. Y a mí me gusta agarrar la carne y el chorizo con mi mano, hago el palito. Si no me lavo mis manos y yo agarro la comida y me lo meto a mi boca, obviamente todos los microorganismos de mi mano estoy metiendo a mi estómago, ¿verdad? Y puede que ocasione o no una diarrea. Entonces, si se dan cuenta, los resultados o el análisis que estamos haciendo es en base a datos. Si yo digo que la gente, si me dice sí sé lavarme las manos y se enferma de diarrea, es porque obviamente no sabe lavarse las manos, no tiene buena higiene personal. Y ustedes saben que cuando están en su casa deberían lavarse cada vez que tocan algo, ¿no? Y peor en el hospital, cada vez que tocan, antes de tocar y después de tocar al paciente. Y ustedes saben que sí o sí hay que colocarse guantes. Y después de sacarse los guantes, sí o sea, aunque el guante no se haya roto nada, te tienes que lavar las manos. Entonces, dense cuenta cómo ustedes tienen que hacer un análisis e interpretar esos datos. No sé si tienen dudas de análisis e interpretación de datos. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una tarea de análisis e interpretación de los datos. ¿Hay dudas? Ya, si no hay dudas, entonces continuaremos con conclusiones. No sé quién le toca después de Lady. ¿Quién sigue, Olivia o Alcira? ¿Quién? Ah, Alcira, ya. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Me tocó exponer las conclusiones y recomendaciones. Son las conclusiones de las gráficas o de, ya sea de la torta, lineales o gráficas de barras, de todos los datos que hemos tenido. Son las conclusiones que se realizan. Conclusiones. Es como han dicho mis compañeras, el estudio se realizó en la comunidad de Pucarita, población tomada encuesta fueron 106 mujeres de edad fértil, en los meses de junio, julio y agosto del 2016. De ahí se hicieron un porcentaje de estudios de los que acuden a los centros de salud. Solo el 19% de la población en estudio acude a ginecología para recabar informaciones sobre métodos anticonceptivos y el 81% no lo hace. De acuerdo de lo que hablaron también mis compañeras y la licenciada y del nivel de educación, donde se reportó que el 17% no tiene ningún estudio, 7% tiene educación técnica y el 3% de educación universitaria. Recomendaciones, ¿ya? En las recomendaciones es el personal que hace ya sea la mujer embarazada o en edad fértil, o tiene que, promover campañas de planificación familiar en todas las comunidades de Pucarita, haciendo conocer los diversos métodos anticonceptivos para una buena planificación familiar. Apoyar a las mujeres de edad fértil que desean tener acceso a la orientación sobre métodos anticonceptivos y que quieran prevenir un embarazo no planificado. Promover la salud sexual y reproductiva mediante actividades educativas, tanto el servicio de salud, la comunidad, los domicilios, mediante actividades de información, educación y comunicación. Realizar actividades de empoderamiento de las mujeres para que apoyen a sus hijas para que culminen sus estudios escolares superiores, para que puedan tomar en el futuro sus propias decisiones. Recomendaciones al personal de salud. Tener mucha comunicación entre pareja, si son parejas jóvenes,
hablar el tema con sus padres, ya que ellos pueden orientarlos de acuerdo a su experiencia. No dejar de informarse sobre la planificación familiar y sobre los métodos anticonceptivos, y así puedan planificar el tamaño de su familia. Apoyar a las mujeres para que puedan cuidar su salud y realicen actividades preventivas como la toma del Papa Nicolau para evitar el cáncer cérvico-uterino, infecciones de transmisión sexual, control prenatal, parto en servicio de salud. Aconsejar a las mujeres para que realicen el control y el seguimiento en el uso de métodos anticonceptivos de forma periódica en el establecimiento de salud. Apoyar la formación de grupos de apoyo con participación de hombres y mujeres en pareja en edad fértil que desean usar algún método de anticonceptivo. Animar a los hombres a acompañar a sus esposas o parejas al servicio de salud para la atención de la mujer no gestante o gestante para un control rutinario en pareja. Esas serían las conclusiones y recomendaciones que tienen que entrar, digamos, de todo lo que hemos investigado. Y el otro sería la elaboración de la presentación del informe final. Una vez concluido el trabajo de investigación, sea procedente de la presentación física, esta dependerá de las normas de la institución. De manera general, el trabajo debe presentarse en empastado. La etapa del trabajo de investigación. Esta sería la etapa de trabajo de investigación que debemos presentar en el empastado. Como dice, la etapa de investigación tiene que tener, digamos, la investigación incluirá el nombre de la institución que viene arriba, después viene la unidad académica, después sigue el logotipo de la institución, el título del trabajo de investigación de la carrera, sigue los autores, la ciudad donde se realiza y el trabajo de investigación, el mes y el año. En el lomo del empastado, que viene a ser a un costado del empastado, debe tener el mes, el año que se realizó el trabajo de investigación, el título de trabajo y las iniciales de los autores. Como ahí está en el ejemplo, diciembre de 2016, factores que influyen para la falta de empleo de los métodos de planificación familiar en la comunidad de Pucarita, del municipio del Cercado, departamento de Cochabamba, mes junio, julio, agosto del 2016. El color de la tapa variará de acuerdo a la institución o la institución que nos indique. El contenido del trabajo de investigación tiene que tener la carátula, agradecimientos, dedicatoria, índice, introducción, capítulo 1, problema de la investigación, el capítulo 2, el marco contextual, el capítulo 3, el marco teórico, el capítulo 4, el marco metodológico, el capítulo 5, presentación y análisis de resultados. Y como yo les estoy exponiendo, son las conclusiones y recomendaciones, y al último vendréis a hacer las bibliografías y anexos. Eso sería todo, dice. Ya, Alcira, colócalo tus diapositivas y apágalo tu micrófono, porfa. Okay. Objetivos. Ya, si yo me he planteado identificar o conocer cuántas mujeres en edad fértil llegan a tener o a qué nivel de estudios llegan, entonces nuestro primer resultado, como dice ahí, el nivel de estudios solo el 17% no ha estudiado nada, el 7% a nivel técnico y el solo 3% ha estudiado a nivel universitario. ¿Ya? Esa sería mi conclusión. Depende al objetivo. Si yo me trazo enseñar a las familias de la OTB Guanuni el adecuado o el correcto lavado de manos, si ese es mi objetivo, yo tengo que decir, de las 50 familias de la OTB Guanuni, aprendieron a realizarse el lavado de manos adecuado unas 30 familias. Ya, otra cosa, para las conclusiones, si yo tengo una población de 50 familias, por lo menos tengo que haber cambiado o tener resultados de la mitad más. No puedo decir, ay, de las 50 familias, en vez de aprender,
Más bien 60 familias no saben, han perdido o no saben cómo se deben lavar las manos. Todos los resultados tienen que mostrar que ustedes con todas las actividades que hagan, ferias, charlas, etcétera, cambien esas personas. Ahora, si mi proyecto de investigación es mitigar o disminuir los contagios de COVID-19, entonces yo buscaré en uno de los datos, digamos, hasta antes que haga mi estudio, cada mes se enfermaban en mi OTB 10 personas. Con todo lo que hemos hecho, hemos vuelto a averiguar cuántas personas se enferman y de los 10 ya no se enferman 10, se enferman 3, 2 o 5. Entonces, esos resultados y esas conclusiones tienen que haber. Si no hay eso, entonces me indica que el proyecto que han hecho no han hecho bien. Primero, segundo, que se han inventado los datos. Entonces, y las actividades que han realizado no han sido buenas. Ya seguiremos después de conclusiones son las recomendaciones, como Alcir había dicho. Si yo estoy haciendo mi proyecto en mujer embarazada, las recomendaciones pues yo lo haré a la mamá, a la embarazada, a su pareja, obviamente, al personal de salud, para que el personal de salud pueda promocionar la salud, pueda incentivar a esas mujeres a que vayan a hacer sus controles prenatales. Ahora, también, de acuerdo al tipo de proyecto, se puede hacer recomendaciones al dirigente de la OTB. Ahora, si estoy haciendo de niños, la recomendación no va a ser para el niño, pues porque ¿cómo le voy a recomendar yo al menor de 5 años algo si el niño no me va a entender? Entonces, es para su mamá o las personas que cuidan al niño, dependiendo a qué estoy haciendo o de qué estoy haciendo el proyecto. Siguiente diapositiva. Antes los proyectos se hacían, siguiente diapositiva, se hacían o se entregaban empastados. Me imagino que saben qué es empastado, ¿verdad? Entonces, hoy en día, con todo esto que tienen que volver a rehacer, o a veces, por ejemplo, la letra está en New Roman, ¿no? Ustedes saben cuál es esa letra. A veces, el proyecto, casi todo está en Times New Roman, y alguna parte está en Arial, porque a las que ayer han ido se han fijado que copian del internet y lo pegan al Word y directo le salen otra letra, entonces a veces se olvidan cambiar. Por eso siempre que estén haciendo el proyecto, la única letra que sirve para el proyecto es Times New Roman. Todo el proyecto tiene que estar en Times New Roman, tamaño 12. Ya no puede estar en otras letras ni en otros tamaños porque no sirve. Entonces, ¿qué pasa el estudiante? Todo casi ya lo tiene y una parte imprime mal. Entonces, empastar, ¿saben cuánto cuesta? 50 pesos, si no me equivoco, o desde 30 creo que hay. Ya, entonces, imaginen que se hayan equivocado, tienen que volver a hacer empastar, porque no se puede desempastar, cambiar la hojita que me he equivocado y ya. Porque ustedes saben algunos datos, si yo me he equivocado el tamaño de la letra, le aumento la letra o disminuyo, todo el documento se mueve. Ya, entonces es importante el momento que estén concluyendo ustedes que tengan, siempre traten de hacer en la computadora de alguien y guardar todos los documentos, porque ya ha pasado, todos los años pasa lo mismo, que mi computadora tiene virus, que mi computadora lo he perdido, que las fotos que me he sacado en el celular de mi compañera le han robado. Entonces, todo lo que hagan referente al proyecto, traten de guardar en su computadora. Ahora, por ejemplo, en el Google Drive, que se puede guardar, sabe, me imagino usarlo, ¿ven? Ustedes lo unen, emparejar tu cuenta de Gmail con el celular. ¿Para qué quiere decir? Si tú sacas una foto ahorita de tu celular, se guarda una copia en el Google Drive, ¿ya? Traten de investigar eso. ¿Por qué? Porque a veces pasa eso, que los proyectos no hay fotos, las fotos se han perdido. Y si no, pues cada día que saquen fotos o hagan una parte del proyecto, lleguen a su casa y cópienlo a su computadora, o mándenle a su compañera que tenga computadora, o mándenle a su correo, porque se guarda en el correo o en el internet una copia siempre, sí o sí, por si lo pierden, no pasa. Y los empastados, como les digo, en el instituto se hacía antes color azul con letras amarillas, pero hoy en día ya no se hace. Lo que presentan sí es anillado a colores, obviamente tienen que imprimir según el formato, etcétera. Ustedes, eso yo creo que vamos a verlo más adelante. Y la parte del formato del proyecto en sí, cuánto es el margen, la carátula, etcétera, eso lo van a ver con la Alicia y Caroline, ya, porque después de que pasemos el 16, si no me equivoco, una semana y media o 2 van a pasar con ella el proyecto de investigación, que quiere decir, ya van a formular. Para entrar al módulo con ella tienen que tener ya pensado, pero me acuerdo que una vez Jenny creo que me mandó
mi grupo va a estar Kevin, yo y no me acuerdo quién más. Entonces ya tienen que tener, me imagino que ya están pensando con quién van a trabajar y sobre qué tema, ya más o menos. Ahora, si hay personas que van a querer trabajar sobre el COVID, entonces tienen que ver la manera de que no sea el mismo que de mi compañero, el mismo tema sobre COVID. En lo ideal se trata de no repetir los temas. Ya, ahora siguiente diapositiva, por favor. Sí, esa foto de ahí de la carátula nos muestra un proyecto de hace años. Es un PDF. Sí, dice. Ya. Entonces quiero que se fijen cómo debe ser el formato de la carátula. Ya. Ahí tiene que tener este nombre. Ay. Ministerio de Salud y Deportes. Aquí. Y Ministerio de Educación, de Escuela Técnica en Salud Japonesa Corporativa Andina, así es su nombre completo, Instituto Técnico Británico Mercantil y la carrera de técnico medio en enfermería. Tiene el logo del instituto que ustedes ya saben, y aquí está el título. Hoy en día ya no se coloca el autor. En lo que Alcira les estaba mostrando tenía el autor, ¿verdad? En lo que está en su texto tiene el logo de la Cruz Roja, tiene el título del proyecto. En este caso es hábitos de alimentación y práctica adecuada de la actividad física como medidas de prevención para el sobrepeso y la obesidad en la población de la OTB Villa Sud durante los meses de junio, julio y agosto de la gestión 2019. Y si se fijan, aquí en la derecha dice Proyecto Sociocomunitario y Productivo de Salud para optar por el título de técnico medio en enfermería. En su libro muestra o dice monografía requisito para obtener el título de técnico medio en enfermería. Hasta hace unos 3 años o 4 años se hacían monografías que era más facilito, ¿ya? Pero hoy en día, no sé si son 3 o 4 años o 5 años, se hacen los proyectos sociocomunitarios productivos. Encontrar un problema en la población, solucionarlo y dar recomendaciones, nada más. Ahora aquí fíjense, tiene los nombres de las personas que han realizado el proyecto y directamente nos vamos a la fecha o al mes, perdón, en el cual se va a defender y el año. Ya no hay Cochabamba, Bolivia, ya no se coloca mi tutora, nada. Ya, después como Alcira había dicho, las partes del proyecto, que lo vamos a ver en el último tema, pero para que estén viendo ustedes ahora, es después de la carátula, es una dedicatoria. ¿Ya? ¿A quién va dedicado esto? En este caso, ahí a Dios y a no sé quién. Tienen que hacer ustedes en plural. ¿Qué quiere decir? Dedicamos a Dios, no sé. Por ejemplo, aquí agradecemos a nuestros padres por todo su apoyo, etc. Tiene que ser en plural. ¿Ya? En plural. Ahora, después de la dedicatoria se va a los agradecimientos. Después del agradecimiento, el índice del proyecto. El proyecto, si mal no me equivoco, está dividido en 9 partes. Perdón, 10 partes. ¿Ya? La primera, perdón, es el título del proyecto sociocomunitario productivo. La segunda es el contexto de realización. El lugar donde yo he hecho mi estudio, en este caso es la OTB Tercera Villa Sud, y esa OTB pertenece al Centro de Salud Jaihuayco. O sea, yo tengo que describir todos sus subtítulos de aquí, de la OTB Tercera Villa Sud y del Centro de Salud Jaihuayco. La tercera parte es el análisis de la situación, en el cual ustedes tienen que identificar problemas de salud. Tengo que hacer una lista de en esa OTB qué problemas de salud habrá. Por lo menos tienen que tener 5 problemas de salud, de los cuales van a escoger o priorizar 3. ¿Ya? La priorización. ¿Qué es priorizar? Cuando yo hago una lista, si tengo 10 cosas que hacer en el día, de las 10, ¿cuál será la primera actividad que tengo que hacer, la más importante? Luego, ¿cuál será la segunda, la tercera? Por ejemplo, cuando se visten, primero no se ponen ropa y luego se van a bañar, ¿no? Primero se bañarán, se secarán y se colocarán ropa, ¿verdad? Ese es el orden lógico, ¿verdad? Estoy priorizando, primero me baño, me seco y me cambio. No me iré a secar, luego me pondré ropa y luego me meteré a la ducha. No tiene un orden, ¿verdad? No tiene una prioridad importante. Ahora, el diagnóstico de salud hace referencia a la importancia de su proyecto. Objetivos, tenemos que tener un objetivo general,
y 3 específicos. El marco teórico, los títulos, dependerá de qué están haciendo. En este caso están hablando del sobrepeso y la obesidad, cómo se diagnostica, cuáles serán sus causas, consecuencias, cómo se hace la prevención del sobrepeso y obesidad, qué dice la OMS sobre eso. Ahora, qué beneficios tiene perder peso, de sus beneficios, cómo es bueno hacer ejercicio, cómo debería ser nuestra nutrición. Y por último tenemos el plan de acción, que son las tablitas donde nos indica el problema, qué soluciones vamos a dar nosotros y la evidencia de lo que hemos realizado, todas esas actividades. Segundo, las conclusiones, lo que su compañera ha dicho, ¿a qué conclusiones hemos llegado? ¿Será que todas las actividades que hemos hecho están respondiendo a los objetivos? Ahora, por último, tenemos las recomendaciones. Será a toda la población que tiene sobrepeso y obesidad al centro de salud para que fomente actividades. Será también, puede ser al dirigente de la OTB. Fuentes de información bibliográficas, la bibliografía. Y anexos son las fotitos que ustedes tienen que tener. Ya, entonces, no sé si hasta hay dudas del tema número 2. Todo esto que les estoy mostrando, así van a ser ustedes. Ya, el diagnóstico. Esta tesis, por ejemplo, este proyecto tiene 85 hojas. Mínimo tiene que ser 50 todo el proyecto. ¿Ya? Todo el proyecto 50. Este es el plan de acción que ustedes lo van a hacer. Y después del plan de acción va a depender de cuántos problemas tengamos. Las conclusiones que tienen que responder a los objetivos, y ahí se hace un cuadro comparativo. Luego, ¿qué recomendaciones? En este caso a las familias, luego a las personas con sobrepeso y obesidad. Luego están haciendo las recomendaciones a quienes más, al personal de salud, si no me equivoco, a esos 3 grupos de personas. Luego de eso, las fuentes bibliográficas, lo que han ido a hacer ayer, aquí está, así igualito también tienen que hacer en su proyecto. Y los anexos, que son, si hay esto, lo que hemos visto ahorita, es una tabla que tiene su título, sus datos, en número y en porcentaje, y la tabla, esta es tabla de barras. ¿Ya? Ahora aquí debería ser cada uno un diferente color, pero en este caso dependerá a su tutora y usted si quiere manejar un solo color. ¿Ya? Pero tiene que entenderse. El análisis y la interpretación. Por último, otros cuadros. ¿Cuántos cuadros tienen que tener? Por lo menos 5 a 10. ¿Ya? Que esos cuadros les ayude a comprender, a entender ese problema de investigación. Después de eso, bueno, continúan las gráficas, que son varias. Ahora están las fotos de las actividades que yo he hecho. Anexo 1, llenado de la carpeta familiar o actualización de la carpeta familiar. Ahora aquí, ¿qué cartas se entrega? Cartas coordinando actividades con los dirigentes de la OTB, de ustedes que van a trabajar ahí. Ya aquí realizando las actividades del proyecto Dantes de Ciencias Educativas. Fíjense en sus fotos de sus compañeras. Entonces tiene que verse, si son 2 o si serán 3, tendrán que verse. Ahora con esto del barbijo y demás, con barbijo ahora salen en la foto, pero como se fijan en las fotos que les estoy mostrando, en lo ideal tratar de estar bien uniformadas, obviamente con moños y uñas largas, lo más importante, y realizar actividades que tomen en cuenta a la gente, a la población. No sé si hasta ahí hay alguna duda, jóvenes, señoritas. ¿No, verdad? Y aquí tenemos otras fotos. Traten de sacar varias fotos, porque a veces alguna u otra foto, aparte que no sale bien, no se ve bien y no muestra lo que ustedes quieren reflejar. Hay otra carta, aquí hay otras actividades, porque hasta donde es este proyecto han realizado ferias, han hecho sus campeonatos de fútbol y no sé qué actividades para poder fomentar o evitar el sobrepeso y la obesidad. Y aquí sus afiches que han usado para hacer sus exposiciones. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay dudas, chicos, chicas. Aquí hay otro proyecto de Papa Nicolau. El formato es lo mismo: agradecimiento, dedicatoria, índice, objetivos, etcétera. Ahora aquí tiene índice de anexo, puede ser o no necesario. Al anterior creo que no tenía resumen, tiene que tener resumen. Y todo lo del marco teórico.
Marco teórico, plan de acción. Este proyecto, por ejemplo, tiene 73 hojas, que yo lo veo un número razonable. Este es el plan de acción en horizontal. Y bueno, todo lo mismo de ese rato, gráficas, tablas y sacado de fotos, ¿no? Ya. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos, chicas. ¿Hay o no dudas? ¿Tienen dudas? No dice. Les indique algún dato. Ustedes pueden inventarse nivel de estudios, escolaridad, sexo. Ahora pueden inventarse situación del embarazo. ¿Qué edad del embarazo tendrá? 10 semanas, estar en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Estoy haciendo del niño, colocaré edades de los niños, ¿verdad? De recién nacido, menor de un año, de 2 años a 3, no sé, así un rango de edad. Tienen que hacer las tablitas, ya, las tablitas sí o sí de lo que ustedes quieran investigar. Luego la tarea número, ¿qué número sería? A ver. Tarea número 14. De esa tablita que ustedes van a hacer, tienen que hacer un gráfico, ¿ya? ¿Qué tienen que escoger? Un gráfico de líneas, una de tortas y una de barras. Eso van a hacer a mano en su libro y van a mandar la tarea. ¿Hay dudas hasta ahí de las tareas que tenemos? Luego de hacer el gráfico, voy a hacer su análisis y su interpretación, como hemos hecho, de lo mismo que hagan. Y eso serían las 3 tareas que estarían pendientes.